Hay gestos que el ser humano repite desde hace siglos porque intuye que detrás de ellos hay una verdad más profunda. A veces esos gestos se deforman, se vuelven mecánicos, supersticiosos, vacíos, pero el gesto no nace de la nada, nace de una necesidad espiritual real, la necesidad de proteger lo valioso, la necesidad de conservar lo que se ama, la necesidad de que la vida no se corrompa. Y por eso desde siempre la sal ha estado presente en la mesa, en el alimento, en la alianza, en la palabra. No porque la sal sea mágica, sino porque la sal revela algo esencial de la condición humana. La sal no se nota cuando falta hasta que todo pierde sabor. La sal no se ve, pero se sostiene. La sal no adorna, y por eso Jesús, cuando quiso hablar de la identidad profunda del discípulo, no eligió una imagen espectacular. No habló de fuego, ni de espada, ni de poder visible. Dijo algo mucho más incómodo y más exigente. Ustedes son la sal de la tierra. No usen sal, no pongan sal, sean sal. Ahí comienza todo, porque cuando Jesús dice eso, nos está diciendo algo muy serio. Si la sal pierde su sabor, ya no sirve. No porque sea mala, sino porque ha renunciado a lo que es. Y esa es una de las tragedias espirituales más silenciosas de nuestro tiempo. Personas buenas, creyentes, incluso practicantes, que han perdido el sabor, que siguen estando, pero ya no transforman, que siguen ocupando un lugar, pero ya no conservan nada, que siguen hablando de fe, pero su vida no sazona a nadie. Y esto se vuelve especialmente visible antes de Navidad. La Navidad tiene una extraña capacidad de sacar a la luz lo que está oculto. Las luces no siempre iluminan, a veces delatan cansancio, delatan fracturas, delatan silencios viejos, delatan relaciones que sobreviven, pero no viven, delatan familias que se reúnen, pero no se encuentran. Y entonces aparece una pregunta que muchos no saben formular, pero que todos sienten: ¿qué falta? ¿Por qué si está todo, algo no está bien? Falta sal, no salen los muebles, no salen los rincones físicos, falta sal en la vida, porque hay hogares donde ya no hay maldad evidente, pero tampoco hay sabor. Todo es correcto, educado, funcional y profundamente vacío. Hay conversaciones sin verdad, hay mesas sin presencia, hay celebraciones sin sentido, hay fe sin encarnación. Y eso no se arregla con más adornos ni con más compras, se arregla recuperando lo esencial. Por eso este mensaje no es una invitación a hacer algo extraño, es una invitación a volver al Evangelio con seriedad, a entender que cuando hablamos de poner sal, hablamos de introducir conciencia donde hay automatismo, verdad donde hay apariencia, evangelio donde hay costumbre, porque la sal en la Biblia siempre está asociada a la alianza, a lo que no se corrompe, a lo que permanece, a lo que se cuida. El Levítico habla del pacto de sal, no como un rito mágico, sino como un símbolo. Lo que se sala no se abandona, lo que se sala se protege, lo que se sala se asume como valioso. Entonces, cuando hablamos de poner sal antes de Navidad, la pregunta no es dónde la pones, sino dónde falta. ¿Dónde falta sal en tu vida hoy? ¿Donde algo se está corrompiendo lentamente y lo has normalizado? ¿Donde el silencio ya no es paz, sino evasión? ¿Donde la palabra ya no construye, sino que hiere o se esconde? ¿Donde la fe ya no transforma, sino que decora? La sal no se pone donde todo está bien, se pone donde algo corre riesgo de perderse. Y aquí aparece la primera gran verdad que incomoda: no todo lo que es habitual es sano. Hay familias que funcionan desde hace años con dinámicas que nadie cuestiona, pero que están vaciando el alma de todos. Bromas que humillan, comentarios pasivo-agresivos, comparaciones constantes, exigencias disfrazadas de preocupación. Y como siempre fue así, nadie pone sal, nadie conserva, nadie detiene la descomposición lenta. Jesús diría hoy lo mismo que dijo entonces: si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la salará? Es decir, si tú renuncias a tu responsabilidad interior, si tú decides adaptarte para no incomodar, si tú eliges callar para no enfrentar, si tú prefieres la paz falsa a la verdad, no habrá nada que preserve lo que amas,
porque la sal no actúa sola. La sal es el discípulo que asume su lugar, el creyente que deja de delegar su vida espiritual, el padre, la madre, el hijo, la hija, que decide vivir con conciencia. Eso es poner sal. Y hay un primer lugar donde esta sal es urgente antes de Navidad: la palabra. No la palabra bonita, la palabra verdadera. Hay casas donde la palabra se ha vuelto peligrosa, donde se habla mucho, pero no se dice nada. O peor, se dice, pero se hiere, se ironiza, se acusa, se recuerda el error del otro como si fuera su identidad. Y la palabra, que debería dar vida, empieza a matar lentamente. Cuando eso pasa, la relación se descompone aunque nadie grite. Poner sal en la palabra es recuperar el peso de lo que se dice. Es preguntarse antes de hablar: ¿esto conserva o corrompe? ¿Esto cuida o desgasta? ¿Esto acerca o humilla? Jesús fue radical con la palabra, no porque fuera moralista, sino porque sabía que la palabra crea mundo, y donde la palabra se vuelve tóxica, la vida se enferma. Hay otro lugar donde la sal es indispensable: la mesa. No la mesa como mueble, sino como espacio simbólico. La mesa es el lugar del encuentro, y cuando la mesa se llena de pantallas, de silencios incómodos, de ausencias interiores, algo esencial se pierde, no porque no se coma, sino porque no se comparte. La Eucaristía no es casualmente una mesa, es la enseñanza más clara de que el alimento verdadero no es solo material, es presencia. Poner sal en la mesa es volver a estar, no solo sentarse, estar de verdad, mirarse, escucharse, aceptar que quizás no hay mucho para decir, pero hay alguien para acompañar, y eso, aunque parezca simple, es profundamente sanador. Y hay un tercer lugar, más difícil, donde casi nadie quiere poner sal: la conciencia, el espacio interior donde uno se habla a sí mismo, donde se justifican actitudes, donde se normalizan egoísmos, donde se evita la verdad para no cambiar. Ahí es donde la sal arde, porque poner sal en la conciencia es aceptar que algo debe corregirse, que algo debe purificarse, que algo no puede seguir igual. Por eso Jesús no fue complaciente, no porque le faltara amor, sino porque sabía que sin verdad no hay libertad, y sin libertad no hay Navidad verdadera. Hay solo una fiesta que pasa. Las fiestas no comienzan el 20, comienzan cuando alguien decide recuperar el sabor de su vida. Hay una tentación muy antigua que reaparece con fuerza cuando se acercan las fiestas: creer que basta con hacer algo externo para que lo interno se ordene. Es una tentación comprensible. Lo externo se controla más fácil, se compra, se coloca, se repite. Lo interno, en cambio, exige verdad, tiempo, silencio y valentía. Por eso tantas veces preferimos los gestos visibles a las conversiones profundas. Pero el Evangelio nunca va por ese camino. Jesús no vino a enseñarnos técnicas espirituales, vino a revelar el corazón. Cuando Él dice ustedes son la sal, no está ofreciendo una protección mágica, está entregando una responsabilidad, porque la sal no protege desde afuera, preserva desde dentro, y esto es crucial para entender lo que significa prepararse espiritualmente para la Navidad. No se trata de blindar la casa, se trata de habitarla de otro modo. Hay un lugar muy concreto donde esta sal se vuelve indispensable, y es uno de los más delicados: los vínculos, especialmente los vínculos familiares, porque ahí no basta con buenas intenciones, ahí se activan historias largas, heridas viejas, expectativas no dichas, frustraciones acumuladas, y muchas veces, sin darnos cuenta, dejamos que esos vínculos se deterioren lentamente, como un alimento que no fue conservado a tiempo. Poner sal en los vínculos no significa forzar reconciliaciones artificiales, ni fingir que todo está bien. Significa algo mucho más exigente: poner verdad con caridad. Hay relaciones que no se rompen por grandes traiciones, sino por pequeñas omisiones repetidas, por palabras que no se dijeron, por límites que no se pusieron, por silencios que se volvieron castigo, por cansancios que nunca se nombraron. Y cuando eso se acumula, la relación se vuelve insípida, sigue existiendo, pero ya no nutre. El Evangelio es muy claro en esto. Jesús nunca propuso una paz superficial. Dijo: la verdad los hará libres. Y la verdad, cuando se dice con amor,
actúa como la sal, arde un poco pero preserva, duele un poco pero sana, no destruye pero limpia. Por eso antes de Navidad, una de las preguntas más honestas que uno puede hacerse es esta: ¿qué vínculo necesita sal en mi vida? ¿Dónde estoy callando por miedo y no por amor? ¿Dónde estoy hablando desde la herida y no desde la verdad? Poner sal aquí puede significar una conversación pendiente, no para reprochar, sino para ordenar, no para ganar, sino para comprender, no para humillar, sino para poner un límite sano. Hay límites que no rompen relaciones, las salvan, y no ponerlos a tiempo es dejar que la relación se corrompa lentamente. Hay otro lugar donde la sal es urgente y casi nadie quiere mirarlo: el cansancio espiritual, no el cansancio físico que se nota, el cansancio del alma que se disimula. Hay personas que llegan a Navidad agotadas interiormente, pero no saben por qué. Siguen rezando, siguen cumpliendo, siguen yendo, pero por dentro todo se ha vuelto pesado, mecánico, sin sabor. Y entonces la fe se convierte en obligación, la oración en tarea, la misa en costumbre. Y cuando la fe pierde sabor, el corazón se enfría. Jesús advirtió esto con mucha seriedad: una fe insípida no transforma a nadie. No porque sea falsa, sino porque ha perdido contacto con la fuente. Y la fuente no es el activismo religioso, es la relación viva con Dios. Poner sal en el cansancio espiritual es detenerse, es dejar de hacer por un momento para volver a estar, es permitir que el silencio vuelva a ser oración y no vacío, es recuperar la pregunta fundamental: ¿desde dónde estoy viviendo mi fe? La Navidad no necesita cristianos agotados que repiten gestos, necesita corazones disponibles, y eso exige una purificación suave pero firme. Soltar lo que se hace por inercia, revisar lo que se hace por miedo y volver a lo esencial. A veces la sal no se pone agregando cosas, sino quitando ruido, quitando exigencias autoimpuestas, quitando culpas que no vienen de Dios. Y aquí entramos en otro lugar clave de esta analogía: el silencio. No el silencio vacío, sino el silencio habitado. Hay silencios que conservan y silencios que pudren. El silencio que evita, que castiga, que manipula, corrompe. El silencio que escucha, que acompaña, que ora, preserva. Poner sal en el silencio es distinguir uno del otro, es aprender a callar no para huir, sino para cuidar, es aprender a hablar cuando el silencio ya no es amor, sino comodidad. El Evangelio nos muestra a Jesús retirándose al silencio, pero nunca para evadir la realidad, siempre para volver a ella con más verdad. Y ese es un aprendizaje fundamental antes de Navidad, porque el ruido exterior aumenta, pero el ruido interior también, y si no se pone sal ahí, la ansiedad se adueña del corazón, la comparación, la exigencia, el deber ser constante, y entonces la fiesta se vuelve carga. Hay un último lugar que quiero tocar en esta parte porque es decisivo: la esperanza. La esperanza es uno de los primeros sabores que se pierden cuando la vida golpea fuerte. Y una vida sin esperanza es una vida sin sal. Puede seguir funcionando, pero ya no sabe a nada. Muchas familias llegan a Navidad sin esperanza real. Esperan que pase, esperan que no haya conflictos, esperan que nadie explote, pero no esperan transformación, y eso es muy triste. La esperanza cristiana no es un optimismo ingenuo, no es negar los problemas, es la certeza profunda de que Dios sigue obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Poner sal en la esperanza es dejar de medirlo todo por lo visible, es creer que un gesto pequeño puede abrir un camino nuevo, es confiar en que una Navidad vivida con verdad puede iniciar un proceso que continúe después. Dios no necesita escenarios perfectos, necesita corazones disponibles. Y cuando un corazón decide vivir con sal, con verdad, con conciencia, con fidelidad, Dios actúa, no porque lo hayamos activado, sino porque le hemos abierto espacio. Si miramos la Navidad con honestidad, descubrimos algo sorprendente. Dios no vino a añadir algo espectacular al mundo, vino a preservarlo. Vino cuando la humanidad estaba perdiendo sabor, cuando la ley se había vuelto pesada, cuando la fe se había convertido en rito vacío, cuando el corazón humano estaba endurecido por el miedo, la culpa y la violencia. La encarnación no fue un gesto grandioso para impresionar,
Fue el acto humilde y decisivo de poner sal en la historia para que no se corrompiera del todo. Dios no gritó, no impuso, no castigó, se hizo pequeño, se hizo cercano, se hizo vulnerable. Eso es la sal del Evangelio, una presencia discreta que transforma desde dentro. Por eso la Navidad no es una idea bonita, es una intervención silenciosa. Dios entra en lo humano para conservarlo, para devolverle el sabor, para evitar que el amor se eche a perder. Y esto tiene consecuencias muy concretas para nuestra vida cotidiana. Porque si Cristo es la sal que Dios pone en la historia, entonces el creyente está llamado a continuar ese gesto allí donde vive. Aquí aparece una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿En qué momento dejamos de ser sal y empezamos a buscar sustitutos? ¿Cuándo comenzamos a creer que bastaba con cumplir, con decorar, con repetir, con consumir, con mostrar? ¿Cuándo la fe dejó de ser una forma de vivir y se convirtió en un adorno más de la temporada? La Navidad, cuando se vive sin conciencia, se vuelve una anestesia, nos distrae del vacío, pero no lo sana, nos entretiene del cansancio, pero no lo cura, nos une por un rato, pero no repara, y al terminar, el vacío sigue ahí esperando. Por eso tantas personas sienten tristeza justo después de las fiestas, no porque la Navidad sea triste, sino porque no se vivió desde lo esencial. Poner sal antes de Navidad es recuperar esa esencia, es volver a la lógica de Dios, y la lógica de Dios es siempre esta: menos apariencia, más verdad, menos ruido, más presencia, menos control, más confianza, menos exigencia, más misericordia. Hay un lugar muy delicado donde esta sal se juega de manera decisiva: el perdón, no como discurso, sino como acto interior. El perdón es una de las formas más puras de sal espiritual, no porque borre lo ocurrido, sino porque detiene la corrupción del corazón. Cuando una herida no se perdona, empieza a infectar todo, contamina la mirada, el tono, la memoria, y uno ya no responde al presente, responde al pasado no resuelto. Jesús fue radical con el perdón, no por ingenuidad, sino por realismo espiritual. Sabía que un corazón rencoroso se vuelve insípido, pierde la capacidad de amar, y una familia donde el rencor gobierna puede seguir reuniéndose, pero ya no se encuentra. Por eso, antes de Navidad, poner sal puede significar algo muy concreto y muy difícil: decidir no seguir alimentando la herida, no justificarla, no negarla, simplemente no permitir que siga mandando. El perdón cristiano no es amnesia, es libertad. Es decir, esto me dolió, pero no quiero que defina quién soy ni cómo amo. Y cuando alguien hace ese movimiento interior, aunque el otro no cambie, algo se conserva. El alma deja de descomponerse. Hay otro ámbito donde esta sal es imprescindible y suele faltar: la responsabilidad personal. Vivimos en una cultura que busca culpables rápidamente: la familia, el pasado, las circunstancias, los otros. Y aunque todo eso influye, hay un punto donde cada uno debe asumir su parte. Poner sal aquí es dejar de vivir desde la excusa, es dejar de decir yo soy así como si fuera una condena. Es reconocer que hay actitudes que ya no pueden seguir igual si queremos una vida con sabor. Jesús nunca trató al ser humano como víctima eterna, siempre lo llamó a ponerse de pie, a asumir su lugar, a elegir. Y esa elección es la sal, porque elegir implica renunciar, implica ordenar, implica decidir qué entra y qué no entra en la propia vida, qué se tolera y qué no, qué se alimenta y qué se corta, no desde la rigidez, sino desde la verdad. Y aquí conviene decir algo con mucha claridad: Dios no obra donde se le manipula, Dios obra donde se le hace espacio, y el espacio se crea con decisiones pequeñas, fieles, constantes, no con rituales mágicos, no con gestos teatrales, sino con una vida que se deja transformar. Cuando decimos que Dios obrará, no hablamos de milagros inmediatos ni de soluciones mágicas, hablamos de algo más profundo y más real. Dios obra ordenando el corazón, devolviendo sentido, restaurando la capacidad de amar, sosteniendo en la dificultad, iluminando procesos. Y eso no siempre se ve de inmediato, pero se siente como paz, como coherencia, como libertad interior. La sal del Evangelio no promete que todo será fácil,
promete que nada será en vano, promete que lo vivido con verdad conserva su valor, incluso en medio del dolor. Promete que una Navidad vivida desde lo esencial puede convertirse en un punto de inflexión, aunque no cambie todo de golpe. Estamos acostumbrados a pensar que Dios actúa cuando pasan cosas extraordinarias, pero la Navidad nos recuerda lo contrario. Dios actúa cuando lo ordinario se vuelve sagrado, una mesa sencilla, un gesto de reconciliación, una palabra honesta, un silencio compartido, un límite puesto a tiempo, un perdón ofrecido, una esperanza sostenida. Todo eso es sal. Hay algo que ocurre cuando una persona empieza a vivir con sal, en el sentido evangélico, y casi nunca se dice en voz alta, y es que se vuelve incómoda, no agresiva, no conflictiva, sino incómoda, porque la sal no grita, pero revela, no ataca, pero evidencia. Y esto es clave para entender por qué tantas veces preferimos una fe decorativa antes que una fe encarnada. La sal, cuando está presente, hace notar lo que no está bien, no porque juzgue, sino porque contrasta. Un alimento insípido no se da cuenta de su falta hasta que entra en contacto con algo que sí tiene sabor. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Cuando alguien decide vivir con verdad, con coherencia, con límites sanos, con palabra honesta, inevitablemente deja al descubierto las zonas grises que otros prefieren no mirar. Por eso Jesús advierte que la sal puede ser rechazada. No todos quieren ser preservados, no todos quieren ser confrontados con la verdad de su propia vida. Hay personas que prefieren la descomposición lenta antes que el ardor momentáneo de la sal. Y esto también sucede en la familia, especialmente en Navidad. Hay familias que sin decirlo han hecho un pacto silencioso: no hablemos de esto, no toquemos aquello, no incomodemos. Y ese pacto parece proteger la armonía, pero en realidad protege el problema, porque lo que no se nombra no se sana, se enquista, y con el tiempo la convivencia se vuelve tensa, frágil, superficial. Todos sonríen, pero nadie descansa. Poner sal ahí no significa romper la mesa, ni provocar una tormenta emocional. Significa no mentirse más, significa empezar, quizá muy suavemente, a cambiar el modo de estar, a no reírse de lo que hiere, a no participar del chisme, a no reforzar dinámicas que vacían, a no callar siempre por miedo, a elegir con cuidado cuándo hablar y cuándo no, pero no desde la evasión sino desde la conciencia. Esto exige una madurez espiritual grande, porque es mucho más fácil ser extremo, o confrontar violentamente, o callar para siempre. La sal del Evangelio no hace ninguna de las dos cosas. La sal equilibra, preserva sin destruir, corrige sin humillar, acompaña sin permitir que todo siga igual. Y aquí aparece una dimensión que casi nunca se menciona cuando se habla de fe: el límite. El límite también es sal. Decir hasta aquí es una forma de amor. No todo lo que se tolera es caridad. A veces tolerar es abandonar, y a veces poner un límite es cuidar. Jesús puso límites, no entró en todos los juegos, no respondió a todas las provocaciones, no permitió que todo pasara en nombre de la paz. Antes de Navidad hay personas que necesitan poner sal precisamente aquí, en la incapacidad de decir no, en el agotamiento de sostenerlo todo, en la costumbre de cargarse responsabilidades que no les corresponden, en la idea de que amar es aguantar. No, amar es cuidar lo valioso, y para cuidar lo valioso, a veces hay que cerrar ciertas puertas interiores, no a las personas, sino a dinámicas que destruyen. La sal también actúa así, detiene procesos, detiene la corrupción, detiene el avance de lo que daña, y espiritualmente, esto se traduce en una decisión concreta: dejar de alimentar lo que me roba vida, conversaciones, hábitos, pensamientos, vínculos, rutinas. Nada se corrompe de un día para otro. Todo se corrompe porque se deja sin cuidado, porque nadie pone sal a tiempo. Y aquí conviene detenernos en algo muy humano: el miedo al cambio. Hay personas que saben perfectamente dónde falta sal en su vida, pero no se atreven a ponerla porque temen las consecuencias, temen incomodar, temen perder el lugar, temen ser rechazados, temen quedarse solos, y entonces prefieren una paz frágil a una verdad liberadora. El Evangelio no minimiza ese miedo.
Jesús mismo lo experimenta, pero tampoco lo absolutiza. Siempre invita a atravesarlo, porque sabe que del otro lado del miedo está la vida verdadera, una vida con sabor, una vida que no se diluye. Y aquí la Navidad vuelve a hablarnos con una fuerza impresionante. Dios entra en la historia asumiendo el riesgo del rechazo, no se protege, no se disfraza, no negocia su verdad para ser aceptado. Nace pobre, frágil, expuesto, y muchos no lo reciben, pero no por eso deja de venir, porque su misión no es agradar, sino salvar. Cuando un creyente vive como sal, participa de ese mismo movimiento, no busca imponer, pero tampoco se diluye, no busca conflicto, pero tampoco se traiciona, vive desde la verdad, y esa verdad, tarde o temprano, genera fruto, a veces visible, a veces oculto, pero siempre real. Hay otra dimensión de esta analogía que necesitamos trabajar con calma: el tiempo. La sal no actúa de inmediato, preserva a lo largo del tiempo, y esto es clave para no frustrarse espiritualmente. Muchas personas quieren resultados rápidos, quieren que una conversación sane años de distancia, que una Navidad repare décadas de heridas, que un gesto resuelva todo, y cuando eso no pasa, se decepcionan. Pero la lógica de Dios no es la de la inmediatez, es la de la fidelidad. La sal actúa lentamente, pero de manera constante, y una vida vivida con sal, con coherencia, con verdad, con evangelio, va transformando el clima, aunque no lo notes de inmediato, va creando un espacio donde la gracia puede actuar. Por eso es tan importante no reducir esta reflexión a hacer algo antes de Navidad. No se trata de un acto puntual, se trata de un modo de vivir la Navidad que pueda prolongarse después, porque si la Navidad termina y todo vuelve a ser igual, algo no fue comprendido. La Navidad no es un paréntesis, es un inicio. Y aquí te invito a algo muy concreto, pero interior. No te preguntes qué tienes que hacer para que Dios obre. Pregúntate qué tienes que dejar de hacer para que Dios tenga espacio. A veces Dios no actúa porque no encuentra lugar. Todo está ocupado por ruido, por control, por expectativas, por resentimientos, por prisas. Y poner sal muchas veces es despejar, es simplificar, es ordenar. Hay un momento del año, y la Navidad lo provoca con fuerza, en el que el ser humano deja de correr y aunque no quiera se mira en lo que fue, en lo que no fue, en lo que prometió y no cumplió, en lo que sostuvo y en lo que perdió. Y ahí aparece una pregunta silenciosa que no siempre sabemos formular, pero que pesa: ¿qué sabor tuvo mi vida este año? Porque la vida también puede volverse insípida, no necesariamente mala, no necesariamente caótica, simplemente vacía de sentido. Días que pasan, rutinas que se repiten, responsabilidades que se cumplen, pero el corazón no se reconoce en lo que vive, y eso desgasta más que el dolor explícito, porque el dolor al menos grita. El sinsentido, en cambio, se infiltra sin ruido. Aquí es donde la sal deja de ser solo una metáfora bonita y se convierte en una clave existencial. La sal no es algo que uno usa cuando quiere. La sal define lo que uno es. Por eso Jesús no dice: hagan actos de sal, sino ustedes son. La identidad precede a la acción, y si la identidad se diluye, las acciones pierden fuerza. Ser sal es vivir con una conciencia despierta, es negarse a vivir en automático, es resistirse a que todo sea igual, es preguntarse, incluso cuando incomoda: ¿esto que estoy viviendo me humaniza o me endurece, me acerca o me aleja, me vuelve más verdadero o más funcional? La sal tiene ese efecto: despierta el gusto, obliga a distinguir, impide la indiferencia. Y aquí aparece una verdad que muchas personas evitan: no todo cansancio se cura con descanso. Hay cansancios que se curan con sentido. Puedes tomarte vacaciones, dormir más, desconectarte un rato y aún así sentirte agotado, porque lo que cansa no es solo el hacer, sino el hacer sin alma, vivir sin sal, vivir sin una razón profunda. La Navidad, cuando se vive desde fuera, intenta tapar ese cansancio con estímulos, luces, compras, comidas, ruido, planes. Pero cuando se vive desde dentro, hace algo mucho más radical:
te devuelve la pregunta por el sentido. ¿Para qué estoy viviendo como vivo? ¿Qué estoy preservando? ¿Qué estoy dejando que se corrompa por falta de cuidado? Poner sal en la propia vida, antes que en cualquier otro lugar, es aceptar que hay decisiones que ya no pueden postergarse, no decisiones dramáticas necesariamente, a veces son decisiones pequeñas, pero sostenidas. Decidir hablar con verdad, decidir no exponerse a lo que te daña, decidir cuidar tu interior, decidir rezar no por obligación, sino por necesidad, decidir pedir ayuda, decidir perdonarte, porque hay personas que han perdido el sabor de su vida no por lo que otros les hicieron, sino por la dureza con la que se tratan a sí mismas, culpa acumulada, exigencia permanente, autoacusación constante, y eso también corrompe. La sal del Evangelio no es látigo, es verdad con misericordia. Jesús nunca conservó a nadie destruyéndolo, siempre salvó devolviendo dignidad. Y aquí hay algo profundamente navideño que no podemos pasar por alto. Dios no vino cuando la humanidad estaba bien, vino cuando estaba perdida, cuando había confusión, cuando había opresión, cuando había cansancio. La encarnación es la respuesta de Dios al agotamiento humano, no con un discurso, sino con una presencia. Por eso la Navidad sana cuando deja de ser espectáculo y se vuelve encuentro. Hay personas que este año llegan a Navidad con pérdidas, personas que ya no están, proyectos que no salieron, relaciones que se rompieron y sienten que la fiesta no les pertenece, que no tienen nada que celebrar. Pero la sal del Evangelio también entra ahí, porque preservar no es negar la pérdida, es atravesarla sin perderse, es llorar sin desesperar, es recordar sin quedar atrapado, es aceptar el dolor sin convertirlo en identidad. La fe cristiana no elimina el sufrimiento, pero impide que el sufrimiento se pudra, y eso es un milagro silencioso. La sal no quita el dolor, pero evita que se transforme en amargura, y eso ya es una obra de Dios. Hay otro aspecto de esta identidad que necesitamos nombrar con claridad. Ser sal no es gustar a todos. La sal no es dulce, no busca aprobación, busca verdad. Y esto es importante para quienes viven atrapados en la necesidad de agradar, de quedar bien, de no incomodar. Una vida así termina siendo insípida porque se diluye para no perder afectos. Jesús no fue rechazado por ser violento, sino por ser verdadero. Y cuando invita a ser sal, invita también a aceptar que vivir con sentido puede generar incomodidad, no por soberbia, sino por coherencia, porque cuando alguien vive desde el Evangelio, deja en evidencia que hay otras formas de vivir, y eso confronta. Pero aquí hay una paz profunda. No necesitas convencer a nadie, la sal no da explicaciones, simplemente está, y su efecto se nota con el tiempo. Una vida coherente, una fe encarnada, una palabra honesta, un límite sano, todo eso va generando un clima distinto, a veces sin que nadie lo diga, a veces sin que nadie lo agradezca, pero transforma. Y esto es muy importante antes de Navidad. No te propongas cambiar a tu familia, no te cargues con una misión que no te corresponde. Ocúpate de ser sal tú, de vivir con verdad tú, de cuidar tu interior tú, de ordenar tu relación con Dios tú. Eso es suficiente para que Dios empiece a obrar, porque Dios no actúa desde el control, sino desde la libertad. Aún no cerramos, falta algo esencial. Cómo esta identidad de la sal se sostiene después de Navidad, cuando las luces se apagan, cuando la rutina vuelve, cuando la emoción pasa, porque si esto se queda en una reflexión bonita, habrá sido solo un consuelo momentáneo. Y el Evangelio no vino a consolar superficialmente, vino a transformar. Porque aquí está el punto que casi nunca se dice con claridad. La Navidad pasa, pero la vida sigue. Y lo que se vivió con sentido en esos días puede convertirse en raíz o evaporarse como una emoción más. La diferencia no está en la intensidad de lo vivido, sino en la fidelidad a lo pequeño. La sal no se conserva a base de grandes gestos, se conserva porque está ahí, todos los días en la dosis justa, cumpliendo silenciosamente su función. Lo mismo ocurre con la identidad cristiana. No se sostiene por momentos extraordinarios, sino por elecciones ordinarias sostenidas en el tiempo. Después de Navidad, cuando el calendario vuelve a su ritmo, cuando las reuniones se disuelven, cuando cada uno regresa a su rutina, aparece la verdadera prueba. ¿Desde dónde voy a vivir ahora?
porque es fácil ser sensible cuando el ambiente acompaña. Lo difícil es seguir siendo verdadero cuando nadie mira. Sostener la sal después de Navidad implica aceptar algo muy contracultural. La fe no es emoción constante, es presencia fiel. Hay días en los que no se siente nada especial, días en los que rezar cuesta, días en los que el vínculo vuelve a tensarse, días en los que el cansancio regresa, y ahí es donde la sal demuestra si es real o solo decorativa. Jesús nunca prometió entusiasmo permanente, prometió sentido, prometió vida en abundancia, no vida sin esfuerzo, y la sal del Evangelio se manifiesta precisamente en esos días comunes donde uno podría dejarse ir, endurecerse, volver a viejos automatismos, pero elige no hacerlo. ¿Cómo se sostiene entonces? Se sostiene cuidando la palabra cotidiana, no permitiendo que, pasado el clima navideño, vuelva el sarcasmo, la crítica constante, el tono que hiere. La palabra vuelve a ser el primer lugar donde la sal se pierde. Por eso el Evangelio insiste tanto en lo que se dice y en cómo se dice, no para controlar, sino para preservar. Se sostiene honrando el tiempo, no llenándolo de cosas, sino respetándolo. Volver a la rutina no significa volver al descuido interior, significa elegir momentos de presencia real, aunque sean breves, un espacio de silencio, una oración sencilla, una conversación sin pantalla. La sal no necesita horas interminables, necesita constancia. Se sostiene recordando lo esencial cuando vuelve la prisa, porque la prisa es uno de los grandes enemigos del sabor. Todo lo vuelve funcional, rápido, superficial, y una vida vivida solo desde la prisa termina vacía. Poner sal aquí es aprender a frenar un poco, a no responder automáticamente, a no vivir siempre en reacción. Se sostiene también aceptando que habrá recaídas, porque nadie vive con sal perfecta. Habrá días en los que uno vuelva a caer en la dureza, en el silencio que evade, en la palabra que hiere, en el cansancio que se vuelve indiferencia. La diferencia no está en no caer, sino en no justificar la caída, en volver a elegir, en volver a cuidar. Y aquí aparece algo profundamente cristiano: la misericordia, no como excusa, sino como camino. La sal se pierde cuando uno se rinde, no cuando falla. Por eso sostener la identidad después de Navidad es también aprender a recomenzar sin dramatismo, sin culpa paralizante, sin exigencia desmedida, porque Dios no obra solo en los comienzos solemnes. Dios obra en la perseverancia silenciosa, en la fidelidad discreta, en la vida que aunque no brilla, no se pudre. Si después de Navidad decides seguir viviendo con un poco más de verdad, con un poco más de conciencia, con un poco más de evangelio encarnado en lo cotidiano, entonces la sal seguirá actuando. Tal vez nadie lo note, tal vez no haya grandes cambios inmediatos, pero algo se conservará, algo no se perderá, algo quedará a salvo. Y eso, en un mundo que se desgasta tan rápido, ya es una obra de Dios. Y bueno, hay palabras que no buscan convencer sino acompañar. Y este es uno de esos momentos, porque después de hablar de la sal, de la identidad, de la verdad, de la conciencia y del cuidado, lo más importante no es lo que recuerdes con la mente, sino lo que decidas sostener con la vida. La Navidad pasa, las luces se apagan, las mesas se vacían, el calendario avanza, y ahí, cuando ya no hay clima, ni emoción, ni excusa espiritual, queda una pregunta silenciosa que es decisiva: ¿desde dónde voy a vivir ahora? Ahí se prueba todo, porque la sal verdadera no actúa en los días especiales, sino en los días comunes, no en los momentos emotivos, sino en la rutina, no cuando todo es fácil, sino cuando vuelve el cansancio, cuando reaparecen las tensiones, cuando el entusiasmo se diluye y la vida pide fidelidad. Sostener la sal después de Navidad no significa vivir en estado de perfección, significa algo mucho más humilde y mucho más real. No abandonar lo esencial, no volver a la palabra que hiere, no regresar al silencio que castiga, no refugiarse otra vez en la prisa que vacía. No resignarse a vivir en automático. La sal se sostiene cuando eliges una y otra vez vivir con un poco más de verdad que ayer, cuando cuidas el modo en que hablas, cuando respetas el tiempo interior, cuando no justificas lo que sabes que te endurece, cuando te permites recomenzar sin dramatismo, cuando vuelves a Dios no por obligación, sino por necesidad,
porque Dios no obra solo en los grandes gestos, Dios obra en la perseverancia silenciosa, en la fidelidad discreta, en la vida que no se exhibe pero no se corrompe. Tal vez nadie note inmediatamente que estás viviendo distinto, tal vez no haya aplausos, tal vez incluso algunos se incomoden, pero no importa. La sal no busca ser vista, busca conservar. Y con el tiempo, cuando algo a tu alrededor se vuelva más humano, más respirable, más verdadero, sabrás que no fue en vano. Antes de terminar, quédate un instante en silencio, no para pensar, sino para sentir. Siente tu propia vida, siente dónde hay desgaste, siente dónde hay verdad, siente qué necesitas cuidar para que no se pierda. Y ahí, en ese lugar interior, no físico sino profundo, decide poner sal, decide vivir con conciencia, decide no renunciar a lo que te hace humano. Que esta Navidad no sea solo un recuerdo bonito, que sea un punto de inflexión, que marque un modo nuevo de estar en la vida. Que el Dios que se hizo pequeño para preservar lo humano, te enseñe a cuidar lo frágil, a sostener lo verdadero y a vivir con el sabor del Evangelio en cada gesto cotidiano. Porque cuando una vida recupera su sabor, aunque nadie lo note, aunque no haga ruido, Dios ya está obrando.